Hola a todos, yo soy Eduardo Morales, soy médico intensivista del Hospital Ramón y Cajal y bueno, dentro de este bloque de miscelánea en el que vamos a ver diversas patologías para el curso de aproximación en la urgencia, para cuando os enfrentéis a un paciente en urgencias, yo voy a comentaros todas las patologías relacionadas pues con el riñón y con alteraciones hidroelectrolíticas, ácido base, ¿vale? Y vamos a ir viéndolo un poquito. En este primer bloque vamos a ver cómo enfrentarnos a un paciente que nos llega con insuficiencia renal aguda. ¿De acuerdo? Esto ya sabéis que es una patología muy compleja, muy extensa, con un diagnóstico muy completo y bastante complicado, pero vamos a intentar resumirlo al mínimo, es decir, cómo ser prácticos, cómo cuando nos llega un paciente, qué 4 cosas tenemos que mirar, qué es prioritario, cómo enfrentarnos a él y cuándo es un paciente en el que tenemos que darnos cierta prisa en el manejo de algunas situaciones. En una insuficiencia renal aguda es fundamental que sepamos el origen de la insuficiencia renal. La clasificación siempre se ha hecho así, digamos en torno a estos 3 bloques, y van a ser fundamentales para que luego el manejo sea dirigido a cada patología. Aquí los tenéis divididos, simplificados. Bueno, la patología prerrenal sería la que predominará en nuestros pacientes, ya lo veréis, pacientes con fracaso agudo prerrenal, del que ahora hablaremos. Y bueno, que fundamentalmente, quizá el caso más llamativo es el paciente con sepsis o una infección grave, paciente hipotenso, al que la perfusión renal no es adecuada y va a provocar un fracaso renal. Más común aún quizá que la sepsis, pacientes deshidratados, simplemente deshidratados, en verano os enfrentaréis mucho a ellos, a gente mayor, gente con fármacos, por ejemplo hipotensores que estén digamos sobredosificados o porque ha empeorado el riñón, digamos su efecto ha aumentado. Y luego otras patologías que tengan poco aporte de oxígeno al riñón, más complicadas quizá, pues como puede ser un shock cardiogénico, un paciente excesivamente bradicárdico, un paciente con una hipoxia ya muy severa o con anemias muy graves, ¿de acuerdo? En estos casos, como veis aquí, lo que hay es una mala perfusión renal, es decir, el riñón no le llega oxígeno, el riñón fracasa, ¿no? Va a ser quizá la patología más frecuente en urgencias. Y lo más importante, estamos en una fase que es reversible para el paciente. Hay que ser muy finos en el diagnóstico para revertirlo lo antes posible, ya que ese riñón es potencialmente recuperable en la mayoría de los casos. El siguiente grupo sería el fracaso renal parenquimatoso, es decir, un fracaso que ya tiene establecido el fallo renal y que ya por lo tanto es más complicado que revierta. Dentro de ello pues estarían tanto la necrosis tubular aguda, que puede ser por un fracaso prerenal que ya está establecido, por tóxicos, o una nefritis intersticial, que también suele ser por fármacos, o la glomerulonefritis, que ya sabéis que es un grupo bastante complejo y también menos frecuente. Por lo tanto, aquí las causas van a ser múltiples y la resolución va a ser pues, más lenta, ¿no? Posiblemente son pacientes que acaben o bien valoradas por un internista, por un nefrólogo y con una resolución y un ingreso más prolongado. Y el último grupo, que parece el más simple, pero que también es frecuente en urgencias, sería el postrenal, ¿vale? El postrenal es un problema en la vía urinaria, que no permite al paciente orinar y que ha provocado el fallo renal. Lo más común de todo, pacientes prostáticos, varones, que tienen obstrucción a nivel de la próstata y no han ido orinando cada vez menos, y se ha ido provocando una dilatación pielocalicial, ureteral, y eso ha llegado ya a un punto en el que fracasa el riñón. También hay casos más complejos de litiasis, sobre todo en monorrenos o tumores retroperitoneales que compriman los uréteres, ¿vale? Esto tiene lo bueno de que, bueno, pues si no está muy evolucionado el fracaso renal, con simplemente resolver esa obstrucción podrían mejorar, y aquí las pruebas de imagen y la interconsulta a un neurólogo van a ser pues fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces, fuera de este diagnóstico por etiología, yo he dividido el paciente tipo que os vais a encontrar con fallo renal en 3 grupos, porque creo que son diferentes, ¿no? Por un lado están los pacientes crónicos, es decir, que ya tienen cierto grado de insuficiencia renal conocida, que se reagudiza con algún episodio, paciente con una hipertensión o diabetes evolucionada y que tiene 2 de creatinina, pero que llega con 5 de creatinina, ¿no? Pues porque se ha deshidratado, porque ha estado más hipotenso, por cualquier cosa, ¿no? Esos son pacientes ya más complejos que van a necesitar, y normalmente tienen seguimiento por nefrología, y van a necesitar un seguimiento más cercano y un manejo por ellos, ¿no? Luego el segundo grupo serían pacientes de alto riesgo, es decir, pacientes que no nos extraña, por así decirlo tanto, que tengan fallo renal. ¿Por qué? Pues porque toman mucha medicación hipotensora, porque toman diuréticos, porque son oncológicos y llevan vomitando una semana, lo que sea, es decir, pacientes de riesgo, ¿no? Que normalmente la causa nos viene dada en la historia clínica, la causa más frecuente, luego pueden ser otras, pero es lo más frecuente.
Y el último grupo, que quizás son los que más tenemos que estar encima porque el diagnóstico a veces no está tan claro, son los de que no tienen riesgo previo, un paciente joven o no tan joven, pero que no tiene ninguna patología y que aparece con una alteración renal, ¿no? Normalmente secundario a problemas sistémicos, como ya hemos hablado, deshidratación, sepsis, o puede ser obstructivo. Y luego ya las causas que son muy de libro de fisiopatología, como la glomerulonefritis, las autoinmunes, pero que es verdad que van a ser mucho menos frecuentes, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos cuando nos llega un paciente con una insuficiencia renal? Que ahora hablaremos de los demás datos y pruebas, pero es fundamental en todos los pacientes, pero en estos es muy importante hacer una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque todo eso va a condicionar la causa. A veces la causa nos viene ahí en la historia, ¿vale? Entonces, lo primero, si nos llega un paciente con una creatinina de 2, por ejemplo, pues vamos a ver qué creatininas previas tenía. Tiene analíticas previas, tiene una consulta en el centro de salud, cualquier cosa, ¿no? Luego, si él toma alguna medicación que pueda ser potencial tóxica, es decir, si toma hipotensores, toma diuréticos, lo de los antiinflamatorios es fundamental. No tomo nada, pero llevo 2 semanas que me duele la rodilla y me he tomado 2 ibuprofenos cada 6 horas, ¿no? Pues ahí lo tenéis, el diagnóstico. También los factores de riesgo de los que ya hemos hablado, diabetes, hipertensión, buscando ya la glomerulonefritis, pues si hubiera una infección previa, ¿vale? O si ha tenido diarrea o algo que pueda haber desencadenado esto, ¿no? Los síntomas que iremos a buscar, bueno, primero preguntar si ha tenido, por ejemplo, mareos, o si ha tomado la tensión y está bastante más baja estos días, si han surgido edemas, si hay hematuria cuando ha ido a orinar, ¿vale? La diuresis en los días previos es fundamental, preguntarles si han orinado o les cuesta más o han notado que la cantidad de orina ha bajado mucho en estos días. Y luego en la exploración, por centrarnos en esto, ¿no? En todo el aparato genitourinario, primero descartar que no haya un globo vesical como una causa obstructiva, que no haya dolor lumbar, que haya edemas como datos de sobrecarga o cualquier otra alteración. Una vez realizada la historia y la exploración, nos iríamos a las pruebas que hay que pedir. Evidentemente, si tengo un paciente con insuficiencia renal aguda es porque ya le hemos hecho una analítica y la creatinina o la urea ha salido muy alterada. Esto lo pediríamos completo, es también pedir todos los iones como el fósforo, por ejemplo, para ver si está alto o no. Y lo que sí que voy a insistir en que complementemos con una gasometría, ¿vale? Que a un paciente con insuficiencia renal le pides una gasometría. ¿Por qué? Porque voy a mirar el bicarbonato, ¿vale? El bicarbonato va a ser importante para el manejo posterior y sobre todo nos puede dar un poco el grado de avanzado que está ese fracaso renal. Con una gasometría venosa nos valdría, no quiero ver la PO2, quiero ver cómo está el bicarbonato y el pH del paciente. Y luego, evidentemente, si el paciente orina o después de sondarle, pues un análisis de orina, ¿vale? Con iones en orina, por lo menos el sodio, que nos va a valer para la excreción fraccionada de sodio, si luego ya una orina de 8, 12, 24 horas, proteinuria, creatinuria, urea, pero bueno, eso ya es un poco para el diagnóstico más posterior, ¿no? Más de planta, por así decirlo. Con el sodio que vamos a calcular, bueno, pues la excreción fraccionada de sodio, que luego veremos que tiene su utilidad, ¿no? Que es una medida clásica, pero que simplemente con el sodio en plasma y en orina y la creatinina en plasma y en orina, pues podemos calcularlo. Nos va a decir cómo de avanzado está ese fracaso renal. Entonces, bueno, yo he hecho un algoritmo muy sencillo, ¿vale? Fuera de los más complicados de los libros o de los manuales que tengáis, en el que simplemente nos enfrentamos a un paciente pues, con una alteración renal, que en este caso he puesto pues, una creatinina mayor de 1,5, ¿no? Podría ser mayor de 1,2, de 1,3, pero bueno, he puesto una alteración de la creatinina no esperada, por lo menos. ¿Vale? Yo creo que en un paciente que tiene una insuficiencia renal no esperada habría que hacer una prueba de imagen, ¿no? Salvo que tenga una poliurea clara, pues es decir, o un globo vesical claro, que lo sondemos y mejore, entonces se puede esperar, que bueno, se podría hacer una ecografía, y bueno, si hay un sondaje vesical si lo precisa, ¿no? Que no hay una dilatación urinaria, no hay un globo vesical, bueno, pues lo primero a descartar, que es lo que sería que el paciente no esté deshidratado. ¿Por qué? Porque es la causa más frecuente a la que os vais a enfrentar en urgencias, pacientes deshidratados, por la causa que sea, porque está hipovolémico, porque está sangrando, porque no ha bebido estos días porque se encontraba mal, porque ha vomitado, porque ha tenido diarrea, cualquier causa, ¿vale? Si está claramente deshidratado, pues asumiremos en un primer momento que es perrenal y actuaremos como tal. ¿Vale? ¿Que no está deshidratado? Pues ya podríamos irnos a la excreción fraccionada de sodio, ¿vale? ¿Que es alta? ¿Que es mayor de 1? Pues ya estaríamos posiblemente en una necrosis tubular aguda y bueno, pues ya tendría que ser un estudio más completo.
¿Que es menor de 1? Pues podría ser aún prerrenal irreversible, ¿no? Y valorar si es hidratable, si es que hay que mejorarle la tensión, hay que retirarle fármacos o cualquier cosa. Esto a nivel general. Pero una de las cosas más importantes en el tratamiento que quiero que conozcáis son los criterios de diálisis urgente. Es decir, cuando nos llega un paciente, cuándo no puede esperar ese paciente a hacer un estudio completo, ¿vale? Así a nivel general siempre se han considerado pues, estos criterios de diálisis urgente, luego habrá que verlo, habrá que ver cada caso, pero más o menos estarían estos 5 grupos, que sería por un lado una sobrecarga hídrica excesiva, un edema agudo de pulmón, que no responde a diuréticos, es decir, un paciente que ya no orina, que tiene insuficiencia respiratoria y que no va a orinar porque ya tiene una creatinina muy elevada, un fracaso renal avanzado y que habría que dializarle al menos para sacarle líquido. Luego la hiperpotasemia grave, es decir, hiperpotasemia, potasio, pues aquí he puesto por encima de 6, pero depende un poco de su situación basal, pero que tenga cambios en el electro, ¿vale? Que tenga tepicudas, que tenga un QRS ancho, que tenga peligro ya de arritmias graves, eso sería un criterio de diálisis urgente. También la acidosis metabólica severa, porque el riesgo de muerte puede ser inminente, ¿vale? Un pH menor de 7 fuera de la cetoacidosis, ¿de acuerdo? Donde ahí no entraría la diálisis, sino el tratamiento de la cetoacidosis diabética sería también un criterio. Fármacos dializables, es decir, fármacos o tóxicos dializables, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el litio, pues habría que ver si el fármaco o el tóxico que se ha tomado es dializable y en ese caso interconsultar a la nefrología o a la UBI y dializar. Y bueno, quizá el último caso, que es una insuficiencia renal ya avanzada en el que hay datos pues, de uremia severa, como puede ser pues, encefalopatía, es decir, bajo nivel de conciencia, pericarditis con derrame pericárdico o diastesis hemorrágica, que es un poquito menos frecuente. Eso en cuanto a qué pacientes cuando lleguéis tenéis que pensar en dializar. Luego, el manejo de cada grupo también lo he simplificado al mínimo para que os sea más rápido enfrentaros a ello. Este es el más fácil, el fracaso renal postrenal. Lo que hay que hacer, si hay una vía obstruida, pues es desobstruirla. Habrá que buscar la forma de desobstruirla. Evidentemente, lo primero es descartar que no hay un globo vesical, que solo palparemos, y si tenemos dudas, pues se puede hacer una ecografía, que es bastante sencillo, y sondarle. Hay pacientes de sondaje difícil donde no es extraño en cualquier urgencia de un hospital tener que llamar al urólogo porque están operados hace poco, porque tienen una hipertrofia de próstata importante, ¿no? Pero bueno, descomprimiendo eso, en principio luego habría que ver si mejora, pero por lo menos podríamos ya hacer un control posterior. Y si no hubiera globo vesical, es decir, si la dilatación está a otro nivel, pues ya plantear técnicas, normalmente interconsultar al urólogo y plantear pues un catéter doble J porque hay una estenosis a nivel uretral o una nefrostomía porque está comprimiendo en un tumor. Bueno, pero normalmente el urólogo es el que va a resolver esos problemas, ¿no? En el prerrenal, bueno, ya es un poquito más complejo, ¿vale? Como he dicho, es un fracaso renal que os vais a enfrentar frecuentemente y que bueno, la causa más frecuente pues, es la hipovolemia, es decir, es la hipovolemia, tenemos que valorar al paciente, ver si es eso, si es un sangrado, si está hipovolémico por deshidratación y si es así, pues iniciar resucitación con sueros, ¿no? Normalmente con cristaloides, ¿vale? Los coloides en la insuficiencia renal están denostados, pero quedar con cristaloides, con suero sanguíneo fisiológico, con Ringer lactato o soluciones balanceadas, ¿no? En la sepsis aquí os pongo un poco las recomendaciones de las guías, que suelen ser entre 20 y 30 mililitros kilo. Que el paciente no está hipovolémico, pues si es prerrenal vamos a ver si está hipotenso, es decir, si no creemos que esté hipovolémico, pero viene con 5 de tensión, 5 de sistólica, pues habrá que revertir eso, ¿no? Si está hipotenso con fallo renal y es un paciente candidato a UCI, pues habrá que avisarlos, porque habrá que igual iniciar soporte vasoactivo o otros diagnósticos un poquito más complicados, ¿no? Y si no está hipotenso, tiene buena tensión, pero creemos que es prerrenal por las pruebas o por lo que sea, pues ver si podemos mejorar otras cosas, como es oxigenación, si la frecuencia cardíaca es muy baja porque hay un bloqueo, si está muy anémico o cualquier otra cosa que ya veamos en el diagnóstico. Y por último, bueno, pues el más difícil de resolver, porque es el que está más establecido, es el parenquimatoso, es decir, ya el riñón está sufriendo una lesión que es difícil de revertir. Y bueno, lo primero, evidentemente, retirar los desencadenantes, si hay un tóxico, si hay antiinflamatorios, si hay fármacos hipotensores, si ECAs, ARA2, lo que queramos, pues habrá que retirarlo, ¿no? Y sí que al menos en la urgencia iniciar una aproximación diagnóstica, no digo que, porque depende de cada urgencia, pues le pidáis una orina de 24 horas, pero que tenga un sedimento, que igual le puedo hacer una orina de 8 horas para que al día siguiente venga el nefrólogo y lo valore y tenga un poquito ya, vosotros adelantar ese trabajo adelantado va a ir bien para el paciente y para el que lo vea al día siguiente,
¿vale? Y lo que sí que es importante en estos, donde ya no creo que vaya a mejorar, sí que es valorar el estado de volemia. ¿Por qué? Porque si están hipervolémicos, si ya tiene edema, si tiene datos de insuficiencia cardíaca, pues habrá que al menos hacer un intento de diuréticos, que luego fracasa, pues ya se valorará la diálisis, ¿no? Si están normovolémicos, vigilarlo porque pueden dejar de estarlo, pueden dejar de orinar. Entonces, un control muy estricto de la diuresis, sondar a estos pacientes normalmente, salvo casos muy concretos, y vigilar porque pueden perder la diuresis y pasar al estado de hipervolemia y de insuficiencia cardíaca con las horas, ¿no? Y en el caso de que estén hipovolémicos, pese a que ya sea una necrosis tubular aguda, pues evitar que estén hipovolémicos, ¿vale? Es decir, aportar cristaloides, aportar volumen, pero con cuidado porque pueden tener un mal manejo posterior de esa volemia. Entonces, bueno, de esta parte concluir, bueno, pues que lo que os he dicho al principio, que el diagnóstico es fundamental para poder elegir la terapia adecuada. Si no sé de dónde viene el problema, es muy difícil que yo me oriente en un paciente con fracaso renal. Entonces hay que ser claro en por lo menos esos 3 bloques y saber a dónde vamos, ¿no? Y al menos en la urgencia descartar las causas por renales, ¿vale? Que no llaméis a un especialista 12 horas después y que el paciente tenga un globo vesical y no le hayáis visto, ¿vale? Eso no se nos puede pasar, y que al menos estén bien hidratados si están deshidratados. Y sobre todo los criterios de diálisis urgente, que no se os olviden, ¿vale? Si ve un paciente con cualquiera de esas cosas, hay que avisar según el hospital, pues a nefrología, a la UCI, porque esto no puede esperar, puede ser en menos de una hora o pocas horas puede el paciente tener una arritmia grave o una insuficiencia respiratoria que necesite intubación, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues con esto ya estaría este bloque. Bueno, en este bloque vamos a ver cómo enfrentarnos a un paciente con alteraciones del equilibrio ácido-base en urgencias, ¿no? No me voy a complicar en grandes algoritmos de los libros de texto, eso lo tenéis en cualquier manual, sino ser un poquito más práctico, a cuándo llega un paciente, qué tenemos que pensar, cómo enfrentarnos a él y qué cosas al menos tenemos que ir descartando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en cuanto a las alteraciones metabólicas, tanto acidosis como alcalosis, vamos a ver primero la acidosis. ¿Por qué? Pues porque va a ser la más frecuente, la que más veces os vais a encontrar y sobre todo la que más os tiene que preocupar, ¿vale? Un paciente con acidosis metabólica es un paciente potencialmente grave que puede tener un proceso incipiente, normalmente pues el que más veces vais a ver, un proceso infeccioso o un proceso tóxico que puede poner su vida en riesgo en poco tiempo. ¿Vale? Entonces, lo que es importante que entendáis es que un paciente con acidosis metabólica no es un aviso, ¿no? No es una cosa que tengamos que tratar y mejorar el pH y estar tan tranquilos. A veces sí, pero normalmente es un aviso de algo no está funcionando bien en el cuerpo, ¿de acuerdo? Puede ser una sepsis, puede ser un shock, es decir, que las células no les llegue suficiente oxígeno, una hipoxia tisular, por otro motivo, ¿no? Porque esté hipotenso, porque el aporte de oxígeno sea bajo, porque el paciente se está desangrando, cualquier cosa, ¿no? También puede ser un dato ya de fracaso renal agudo, o bueno, una insuficiencia renal crónica a veces muy evolucionada, ¿vale? Un fracaso renal que ya no está siendo capaz de compensar, y también las intoxicaciones hay que tenerlas siempre en mente, sobre todo cuando la causa no es evidente. En la clínica de un paciente con acidosis metabólica, ¿qué me va a impresionar? Bueno, si la acidosis es leve, pues poca clínica va a dar, pero con las acidosis avanzadas va a ser el paradigma de un paciente grave, de un paciente que lo vemos muy mal, que algo malo le pasa, ¿no? Lo que solemos decir. Es un paciente pues, taquimneico, va a hiperventilar para intentar compensar esa alteración, va a estar normalmente sudoroso, a veces pues, con dolor abdominal, que puede ser un dato o de la intoxicación o de la hipoperfusión de las vísceras, ya es en un nivel más prolongado, pues bajo nivel de conciencia o incluso coma, ¿no? Entonces todo esto va a ser un aviso de algo grave está pasando, voy a intentar darme prisa de lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a realizar? Evidentemente, estabilizar al paciente según lo que le esté pasando, pero si yo sospecho que está teniendo una acidosis metabólica grave, voy a realizar una gasometría. Una gasometría es una prueba que vamos a tener en menos de 2 minutos, vamos a tener el resultado, y con eso al menos me voy a acercar al paciente, ¿no? Me voy a acercar, voy a ver el pH, en este caso pues estaría bajo, con un bicarbonato bajo, con un exceso de bases negativo, ¿no? Sobre todo, bueno, pues una acidosis metabólica puede ser un pH de 7,31, pero los pacientes que os deben de preocupar, vamos, por debajo de 7,30 ya es preocupante, pero por debajo de 7,20 es algo que no puede esperar, ¿vale? Que tenemos que ver si algo lo podemos resolver ya inmediatamente o tenemos que acelerar las pruebas o interconsultar a alguien, ¿no?
Y cuidado con el valor del pH, ¿vale? En el taller de gasometrías lo veremos, pero el valor de pH a veces está falsamente normalizado o no tan bajo como debería. ¿Por qué? Porque si un paciente está consciente, es un paciente sobre todo joven, pues puede compensarlo hiperventilando. Es decir, yo puedo estar con una PCO2 de 20 y un pH de 7,30 y decir no pasa nada, pero tengo un bicarbonato real de 8, ¿no? Entonces eso sigue siendo un problema bastante grave. ¿Vale? Otra cosa que vamos a tener que calcular, que normalmente con el propio gasómetro lo podremos calcular, ya que nos vienen los iones, el sodio y el cloro, es el anion gap, ¿vale? El anion gap, ya sabéis que la diferencia de cationes y aniones, y eso normalmente va a estar entre 10 y 14, ¿vale? Esos serían los rangos normales y nos van a ayudar pues, en el algoritmo diagnóstico, ¿vale? de la acidosis metabólica. Entonces, bueno, aquí lo vamos a ver en dos bloques, ¿vale? He simplificado de nuevo este algoritmo para que os sea más sencillo y una vez calculado el anion gap, si no sabemos, a veces la causa es muy evidente, ¿no? Es un shock séptico, que es que tiene un láctico muy elevado y está perforado el colon porque ya viene así, bueno, pues entonces ya lo sabemos. Pero si no, pues el primer paso sería calcular el anion gap. Si el anion gap está normal, ¿vale? Ahí el gap urinario también nos puede servir, pero ya es un poquito más complejo, lo voy a simplificar más. Quiere decir que hay pérdida de bicarbonato. El cuerpo está perdiendo bicarbonato, por eso tiene bicarbonato bajo y por eso baja el pH, ¿no? Y tengo esa acidosis. Entonces, bueno, las pérdidas extrarrenales son bastante evidentes normalmente, salvo que el paciente esté inconsciente y no nos pueda contar nada, ni él ni la familia, es bastante evidente, ¿no? Pacientes que vienen con diarrea, que tienen fístulas digestivas, que tienen un tratamiento con laxantes porque la han estado preparando para una colonoscopia, un hilio paralítico, ¿no? Esto va a ser bastante evidente en la clínica. Si no tiene una pérdida extrarrenal evidente, pues la pérdida de bicarbonato tendrá que ser por el riñón, ¿vale? Con un anion gap normal, entonces bueno, puede ser que tenga una insuficiencia renal, que lo veríamos con la analítica, o ya más complejo, pues acidosis tubulares o insuficiencias suprarrenales, pero siempre eso, la historia nos va a tirar un poco hacia dónde va a perder el bicarbonato, ¿no? Sobre todo las extrarrenales son bastante evidentes. Si el anion gap está elevado, ahí quiere decir, bueno, pues que se está generando un ácido, ¿no? Se está generando un ácido en el cuerpo. Lo primero a descartar, bueno, pues que no sea, la historia nos lo va a decir, pero que no sea una cetonemia, ¿no? Que los cuerpos cetónicos no estén elevados, eso también hay en muchos sitios, hay un test bastante rápido para ver los cuerpos cetónicos en sangre, si están elevados tiraríamos una cetoacidosis, que ya veríamos si es diabética o una cetonemia no diabética, ¿no? ¿Que los cuerpos cetónicos son normales? Vale, pues lo siguiente sería medir el lactato, que la propia gasometría nos lo da, el lactato sérico. El ácido láctico es una producción que se produce normalmente por hipoxia tisular y el metabolismo anaerobio de las células, ¿no? Si está aumentado, pues el caso más típico va a ser el shock séptico, ¿no? El shock de cualquier tipo, también hemorrágico, pero la sepsis, ¿no? Una infección grave. También puede estar aumentado pues, por hepatopatías avanzadas, que produzcan acidosis láctica, intoxicaciones con metformina, que el ácido láctico es elevado. Miramos siempre la metformina ante una acidosis metabólica no explicada, ¿vale? ¿Que el lactato es normal? Pues ya habría que mirar, también se podría mirar el gap osmolar, que es la diferencia entre la osmolaridad esperada y la medida, ¿vale? Porque si hay diferencia quiere decir que hay algo que está aumentando esa osmolaridad, que normalmente podría ser una intoxicación por alcoholes, o ya nos iríamos pues, a una insuficiencia renal avanzada o aguda bastante grave o intoxicaciones pues, por salicilatos, ¿no? Pero con este algoritmo así un poquito más simple del habitual ya podríamos saber por dónde manejarnos. Y muy brevemente, ¿cómo tratamos una acidosis metabólica? ¿Vale? Como he dicho al principio, es un tratamiento sintomático, es decir, yo la voy a tratar si creo que puede poner en riesgo su vida, ¿vale? Pero a mí no me gusta en general tratarla de primera, salvo que sea eso, muy grave. ¿Por qué? Porque nos va a engañar, nos va a decir que el paciente puede ser que le haga una gasometría en una hora, le haya puesto bicarbonato y diga, está mejor, que tranquilo estoy, pero no he hecho nada por mejorar, ¿no? No le he hidratado, no he tratado la cetoacidosis, ¿no? Entonces, ¿cuándo administrar bicarbonato? ¿Cuándo recomiendo administrarlo? Bueno, el 1 molar, ¿vale? Es un bicarbonato bastante osmolar y necesita, pues eso, o vías periféricas de buen calibre, una vía central. ¿Por qué? Porque si no se come las vías, las quema y eso va a costar ponérselo a un paciente. Cada 10 mililitros, ¿vale? Esta regla quedaros con ella mentalmente, cada 10 mililitros de 1 molar va a corregir un -1 de exceso de bases, es decir, tengo -10, pues tendría que ponerle 100 mililitros de bicarbonato 1 molar para corregir ese pH.
¿vale? Y lo restringiría solo a casos de extrema gravedad, de hiperpotasemia grave, de inestabilidad hemodinámica, bajo nivel de conciencia, mientras resuelvo el problema principal, ¿de acuerdo? El bicarbonato, un sexto molar, bueno, pues ya es más fácil de poner, pero bueno, normalmente se puede infundir por vías periféricas y se puede dejar incluso de mantenimiento en gente pues con acidosis, digamos, más mantenida, gente con insuficiencia renal crónica, que a veces toman bicarbonato vía oral, o pérdidas pues por vía digestiva por fístulas, que sabemos que son de alto débito, y para ir reponiendo esa acidosis, ¿de acuerdo? Muy importante, en esto también existiría el test de gasometrías, ¿vale? Siempre que vamos a corregir el pH con bicarbonato, aunque sea un caso extremo, hay que mirar el potasio. Al administrar el bicarbonato, el potasio va a entrar en la célula y puede bajar bruscamente su valor y provocar arritmias graves, ¿vale? Que baje el potasio muy rápidamente. Entonces, si el paciente está hipopotasémico o en el límite, hay que reponer el potasio antes de administrar el bicarbonato, ¿de acuerdo? Bueno, la alcalosis metabólica es mucho menos frecuente, ¿vale? Y más que menos frecuente, que lo vais a ver en pacientes, es menos grave, me tiene que preocupar bastante menos. Va a ser un proceso pues transitorio, normalmente reversible, que no indica tanta gravedad como la acidosis metabólica, y bueno, que sí que suele estar asociado a alteraciones digestivas, ¿vale? ¿Qué nos vamos a encontrar un paciente con alcalosis metabólica? Bueno, pues al revés que en la acidosis, el paciente va a tender a retener carbónico para compensar ese pH, ¿no? El sistema nervioso central va a compensar, ¿cómo? Pues hipoventilando, es decir, respiraciones lentas, superficiales, no necesita tanto volumen. Y bueno, en casos ya muy avanzados de alcalosis metabólica se puede llegar a producir estupor y coma por fallo de esa regulación, ¿no? Donde el paciente ya no, digamos, ventila tampoco, que pueden llegar a esos estados, pero eso es muy infrecuente, ¿vale? No creo que lo veáis tanto. ¿Qué causas van a ser las de la alcalosis metabólica? Bueno, pues lo más frecuente, las pérdidas digestivas, ¿vale? Los vómitos. Paciente muy típico, pues por ejemplo en anoréxicas, en pacientes con alguna patología gástrica importante o incluso embarazadas o que han tenido una intoxicación en días previos, ¿no? Pierden ácido clorhídrico, pierdes ácidos y al final tienes una alcalosis metabólica. También tiene una resolución bastante fácil. Pérdidas renales, tomadores crónicos de diuréticos de ASA o cualquier otro tipo, menos la acetazolamida, o síndrome ya de Bartter o bueno, otras patologías renales en la que ya no me voy a meter. En la planta, sobre todo, si vais a ver un paciente a planta o un paciente que está ingresado, descartar siempre el aporte exógeno, es decir, que no se le haya puesto bicarbonato. Si le acaban de operar, está muy malo y le acaban de poner bicarbonato, pues eso, lo más normal es que sea eso y que se vaya corrigiendo con las horas, ¿no? Y luego, bueno, pues en periodos prolongados hipercapnia, es decir, en pacientes con EPOC, por ejemplo, con bronquitis crónica, donde el riñón acumula bicarbonato para compensar la acidosis respiratoria, y en esos casos vamos a ver un bicarbonato alto, aunque normalmente se compensa con la PCO2 y el pH va a ser normal. Y ya causas más raras pues estarían un exceso de actividad mineralocorticoide, el síndrome de Cushing, hipoparatiroidismo, pero bueno, todo eso ya un poquito más infrecuente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo corregir una alcalosis metabólica? Igual que en la acidosis, ¿vale? Es un aviso de que algo está pasando, voy a corregir lo que está pasando. Lo más normal en estos pacientes, pues que haya que reponer la volemia, ¿vale? Porque están deshidratados o bien por vómitos, o bien porque están pasados de diuréticos, o por lo que sea, ¿no? Pero no hay que corregirlo como tal. En casos así severos o avanzados, que llevan ya mucho tiempo y no corrigen, se puede plantear la acetazolamida, ¿vale? Que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, que es un diurético, pero que corrige la alcalosis metabólica. Sobre todo lo vemos en pacientes pues, con exceso de furosemida u otros diuréticos de ASA, donde puede ser útil. Como resumen de esta parte del equilibrio ácido-base, bueno, pues eso, me reafirmo en que no es un problema como tal, es un problema solo en casos extremos, pero yo lo que quiero es buscar qué está pasando, es un aviso en la analítica o en la clínica del paciente donde algo más está sucediendo y voy a ir a resolver eso. Puedo poner un parche, pero si no resuelvo lo primero, no va a haber ninguna mejoría a medio plazo para el paciente, ¿vale? Importante que la acidosis metabólica es algo que nos tiene que hacer, digamos, saltar las alarmas. Si alguna vez veis un paciente en urgencias que os llega con acidosis metabólica importante, ojo, ¿vale? Prestarle atención, qué le está pasando,
me estoy pasando algo, repetir las constantes, hacer bien la historia, ¿vale? Y acelerar las pruebas, porque puede ser un paciente que en pocas horas empeore muchísimo y se vuelve un paciente inestable, ¿vale? Y con esto, bueno, pues terminaríamos este bloque de alteraciones en el ácido base. Bien, completando el bloque de alteraciones renales y hidroelectrolíticas, vamos a ver cómo enfrentarnos a un paciente en el que, bueno, pues sobre todo vamos a centrarnos en el sodio y el potasio, cuando viene alterado es cómo enfrentarnos a él, ¿vale? Esto ya sabéis que son causas muy diversas, muy complejas, algoritmos eternos. Entonces, bueno, voy a también hacerlo más simple para que busquemos sobre todo lo más frecuente. Cuando veáis un paciente en urgencias, siempre ir a buscar primero lo más frecuente y luego ya veremos las causas que sean para publicar, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir primero a estas. Vamos a empezar por el sodio, ¿vale? Un paciente con hipernatremia, al que le hemos hecho una analítica y nos viene el sodio alto, pues más de 150, normalmente, ¿qué tipo de paciente va a ser? Lo que más veces vamos a ver son pacientes frágiles, es decir, el sodio, la hipernatremia se compensa bastante con el reflejo de la sed, entonces normalmente los pacientes van a beber, ¿vale? ¿Qué pueden ser? Pues ancianos con demencias avanzadas o que han estado expuestos a mucho calor y no han tenido acceso a agua, ¿no? O niños que no es tan fácil a veces que pidan agua o que tengan problemas, pues pacientes con problemas neurológicos que hacen que ese reflejo no funcione todo el rato, ¿de acuerdo? La hipernatremia nos va a producir, bueno, como bien sabéis, una clínica normalmente neurológica, ¿vale? Cuando una hipernatremia avanzada va a provocar un déficit neurológico progresivo en el que vamos a ir desde que estén asintomáticos, aún con valores altos, al estupor, a la confusión, al bajo nivel de conciencia y puede llegar al coma, incluso a la parada respiratoria. Entonces casi siempre va a ser debido a una pérdida excesiva de agua libre, ¿vale? Y ahora veremos por dónde y según por dónde lo trataremos como tal, pero también puede ser como decíamos, una escasa ingesta de agua, ¿vale? O imposibilidad de la misma en el caso de niños o de situaciones en las que no me pueda rehidratar. ¿Qué pediremos a un paciente que ya hemos visto una hipernatremia? Bueno, pues una analítica completa, que normalmente ya va a venir pedido, porque para eso lo estamos diagnosticando, y de nuevo un análisis de orina, ¿vale? Queremos ver cómo orina el paciente, es decir, qué osmolaridad, cómo está de osmolar esa orina que está echando, cómo tiene el sodio en la orina, estamos perdiendo mucho sodio por ahí, estamos perdiendo poco, estamos perdiendo agua libre, todo eso nos va a orientar un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en cuanto al algoritmo, es un algoritmo complejo, pero vamos a hacerlo así un poquito más simple. Entonces, un paciente con hipernatremia, que aquí he puesto, bueno, más de 145, podríamos ser más de 150 si fuera un poco más severo, ¿vale? Asumimos, bueno, pues que el volumen extracelular, primero vamos a valorar si el volumen extracelular está aumentado, ¿vale? Que está aumentado, bueno, son casos más raros, ¿no? O has ingerido agua salada, como puede ser en un ahogado o en un niño que lleva en el mar horas, ¿no? O bien porque estás ingresado y te han infundido hipertónicos, ¿vale? Normalmente el volumen extracelular, si no está aumentado, vamos a pasar a la siguiente fase, que es ver si el paciente tiene o ha tenido oliguria, es decir, ha orinado o ha orinado poco en días previos, ¿no? Si tiene oliguria, bueno, pues asumimos que la pérdida de agua libre está siendo extrarrenal, es decir, no está siendo por el riñón, no es el riñón que elimina agua de más, sino que lo perdemos por cualquier otro sitio, por una sudoración extrema en días de verano sobre todo, en grandes quemados, en diarreas, que es bastante frecuente, preparación de, por ejemplo, colonoscopias, ¿no? Cualquier cosa que nos haga perder bastante agua, ¿no? Si no ha habido oliguria en días previos o en el momento actual, ya asumiremos que la pérdida es renal, es decir, el riñón por algún motivo está perdiendo más agua de la que debería y la concentración de sodio sube en sangre, ¿vale? Ahí sería importante la osmolaridad en orina, es decir, vamos a ver cómo de osmolar es esa orina que expulsa el paciente y bueno, y si no es muy baja, bueno, pues asumiremos que es una pérdida de vida de diuréticos en el que habría que ver si los toma, cuáles toma, si ha subido la dosis, ¿no? O una diuresis osmótica por cualquier otra causa, por hiperglucemias importantes, porque se han puesto otros osmóticos, por ejemplo. Si la osmolaridad en orina es muy baja, ya nos meteremos en casos de diabetes insípida, ¿vale? Que bueno, en los casos de diabetes insípida central, que no voy a dividir ahora, pues normalmente es un paciente pues, posoperado de un proceso neurológico, neurocirugías recientes, alteraciones conocidas neurológicas, ¿de acuerdo? O si no fuera central, pues ya sería nefrogénica, en la cual habría, bueno, pues que hacer un estudio ya más complejo, ¿vale?
En cuanto al tratamiento de la hipernatremia, bueno, pues como en la mayoría de casos, salvo en la ingesta de agua salada, va a haber una hipovolemia relativa, vamos a corregir esa volemia, ¿vale? Como sueros hipotónicos, ¿vale? Pues que es lo primero que nos apetece, ¿no? Un paciente tiene el sodio alto, pues vamos a ponerle un líquido que tenga el sodio bajo, ¿vale? Sería la glucosa al 5 o el salino hipotónico al 0,45%. Y eso sería, bueno, pues cuando el paciente esté euvolémico o con hipovolemia leve, es decir, no un paciente claramente deshidratado. Entonces ahí queremos también un aumento lento del sodio en el que luego insistiremos. Cuidado con los hipotónicos porque pueden hacernos bajar el sodio de manera más brusca de la que queramos, ¿vale? En la mayoría de pacientes va a valer con infundir sueros isotónicos, con salino al 0,9%, aunque es levemente hipertónico, pero esa misma hidratación va a hacer que si el riñón funciona se vaya corrigiendo, ¿vale? Luego se podría pasar a hipotónicos si por lo menos no desciende, pero si está deshidratado no pongáis hipotónicos de primera, salvo casos muy extremos. Luego, importante, suspender la medicación que ha podido desencadenarlo, si es por diuréticos, los diuréticos, si hay algún nefrotóxico, los nefrotóxicos que sean. Y la desmopresina, bueno, pues para casos de diabetes insípida central, ¿no? En la nefrogénica ya sabéis que no funciona, ¿vale? Pero en casos de central, que normalmente es gente pues, con procesos conocidos o que la toman, ¿vale? Que se puede poner subcutánea, intranasal, intravenosa, ¿vale? Y si ha tenido, y vienen ya normalmente con una hipovolemia, entonces normalmente hay que reponer también, aparte de la desmopresina va a frenar esa pérdida de agua, pero hay que reponer esa pérdida que ya está establecida. Esto en cuanto a la hipernatremia, digo, estados normalmente de deshidratación. Por otro lado, si el sodio está bajo, si está menor de 135, bueno, pues el sodio ya sabéis que es un indicador del espacio extracelular y entonces nos va a indicar en este caso pues una expansión del mismo, ¿no? del estado extracelular, digamos que hay demasiada agua por ahí fuera, por así decirlo. La clínica, bueno, igual que la hipernatremia, desde casos que son asintomáticos, en situaciones crónicas, incluso con niveles de sodio muy bajos, gente que está acostumbrada a que tiene 120, 122 de sodio, 118 incluso, ¿vale? Y que vive con eso frecuentemente. Entonces pueden ser asintomáticos y que en una analítica lo veamos porque se ha producido a lo largo de semanas o meses, ¿no? Pero bueno, en casos sobre todo agudos puede provocar evolución neurológica desde estupor a bajo nivel de conciencia, a coma o paradas respiratorias, ¿vale? Y es fundamental en este caso que cese el desencadenante si podemos, ¿no? De nuevo, para intentar simplificar el algoritmo, que aunque no es muy sencillo, no se puede simplificar más, ¿de acuerdo? No se puede simplificar más porque no se nos pueden pasar ciertas cosas. Entonces, cuando veamos a un paciente con una hiponatremia, con un sodio bajo, vámonos a calcular la osmolaridad plasmática, ¿vale? Si es normal, es una falsa hiponatremia. Normalmente son pacientes con hiperlipidemias graves, con hiperproteinemias, bueno, alteraciones un poquito digamos, menos frecuentes, ¿no? Si la osmolaridad plasmática la medimos y está elevada, entonces sí que es falsa, pero por hiperglucemia, ¿no? Habría que ir a la glucemia, que normalmente va a ser elevada. Lo más normal es que veamos que la osmolaridad es baja. ¿Por qué? Porque el sodio es el primer indicador de osmolaridad del organismo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que veamos que la osmolaridad plasmática es baja, nos iríamos al volumen extracelular, es decir, cómo vemos al paciente. Si el paciente tiene edemas, es un paciente que vemos sobrecargado, con edemas en miembros inferiores, con edemas en brazos, con datos de insuficiencia cardíaca, bueno, pues nos iríamos a medir el sodio en orina. ¿Que el sodio en orina es bajo? Bueno, pues estaríamos normalmente en un paciente pues, con mal compensado, es decir, una insuficiencia cardíaca congestiva, un paciente cirrótico o, ya menos frecuente, pues un síndrome nefrótico. Que el sodio en orina está alto, pues ya sería normalmente una insuficiencia renal o un fracaso renal ya avanzado con una necrosis tubular aguda, ¿vale? Si el volumen extracelular está normal, que esto a veces no es tan fácil verlo, pero bueno, o por lo menos no parece que sea aumentado, ya habría que tirar pues, a cuadros de SIADH, de hipotiroidismo o de Addison, ¿no? Que son estudios un poquito más complejos. Y si el paciente vemos que tiene digamos una pérdida de sodio, el paciente está deshidratado, pues de nuevo hay que ver por dónde pierde ese sodio. En este caso hay una pérdida al revés que en la hipernatremia, más de sodio que de agua libre, y puede ser de nuevo de causa extrarrenal, que pueden ser digestivas según las pérdidas que tenga, puede ser también en grandes quemados, puede ser por ejemplo en una pancreatitis por secuestro de líquidos, puede ser una obstrucción intestinal o a nivel renal, que también el sodio urinario en ese caso estaría alto,
¿vale? Que normalmente va a ser por diuréticos que hagan perder más sodio del que debería y que es lo más frecuente, ¿no? O hipoaldosteronismo, que bueno, sí que es un caso más raro. ¿Cómo tratar una hiponatremia? De nuevo, con mucho cuidado, ¿vale? Voy a insistir mucho en esto, en que las alteraciones sobre todo del sodio hay que tratarlas con cuidado. Los pacientes que estén sintomáticos, es decir, un paciente claramente con sintomatología neurológica, van a ser sodios, lo más habitual, por debajo de 120, ¿vale? En esos casos ya de primeras hay que valorar un ingreso en una unidad de cuidados intensivos, por lo menos hay que avisarlo. Y el objetivo inicial va a ser llegar con cierta seguridad hasta 120 o 125 de sodio, ¿vale? Depende del valor del que partamos. ¿Eso cómo se va a conseguir? Bueno, pues con hipertónicos. Lo más habitual es infundir salino hipertónico al 3%, que pueden ser, se puede hacer el cálculo, que es el complejo del déficit de sodio, que lo haréis en urgencias, pero bueno, a nivel inicial, con un bolos entre 50 y 100 mililitros y controles frecuentes, podríamos llegar a ese nivel de seguridad, ¿vale? Para que la clínica neurológica intentar revertirla lo antes posible. ¿Vale? También se podría aplicar furosemida a dosis bajas según el estado de volemia. Lo más normal es que sean asintomáticas, es decir, que sean leves o que sean crónicas. En esos casos, si está hipovolémico, pues repondremos con salino, ¿vale? Con salino isotónico. Si están euvolémicos, restringiendo el volumen de agua normalmente a menos de 1 litro, lo van a ir compensando. Y ya si están hipervolémicos, pues tiraríamos a furosemida, ¿no? Como pues en pacientes, pues, por ejemplo, cirróticos o insuficiencias cardíacas descompensadas, ¿no? Donde los diuréticos nos van a compensar un poquito esa alteración del sodio. Importante, ¿vale? Esto lo habréis oído muchas veces, pero voy a insistir en ello, en que las hiponatremias que no sean claramente agudas, es decir, salvo que yo sepa que hace 24 horas el paciente tenía un sodio normal, porque está ingresado normalmente, porque estaba en urgencias, ¿vale? Hay que aumentar el sodio con cuidado, ¿vale? Entre 8 a 10 miliequivalentes al día como máximo, ¿vale? Para evitar complicaciones neurológicas posteriores, ¿vale? Y la mielinólisis central pontina, que bueno, habréis oído hablar de ella y que hay que tener mucho cuidado con ella. Pasamos al otro ion más importante, que es el potasio, ¿vale? Que es el otro ion que vamos a ver alterado más frecuentemente, el primero que miramos. Y bueno, la hiperpotasemia, como sabéis, tiene el gran problema de que las complicaciones no son tanto a nivel neurológico, sino a nivel cardíacas, ¿vale? Son complicaciones muy bruscas que pueden provocar paradas cardíacas y muerte. Normalmente aparecen, bueno, pues con niveles altos de potasio, mayor de 6, 6,5, ¿vale? Aunque pacientes que ya estén con insuficiencias renales crónicas, en diálisis, que estén avanzadas, pueden tolerar bien incluso niveles de 7 o 7 con algo y hasta 8 no darle clínica importante. A nivel neuromuscular, ¿qué nos puede hacer sospechar una hiperpotasemia? Bueno, pues debilidad, parestesias, que empiecen con parálisis muscular, que pueden llegar hasta provocar una parada respiratoria, pero normalmente vamos a tirar a las complicaciones cardíacas, que son las que más nos van a preocupar, ¿vale? Que son alteraciones en el electro progresivas. Primero normalmente van a empezar con unas ondas tepicudas, va a seguir con un bloqueo en la conducción, descenso del ST generalizado, el QRS se va a ir ensanchando y puede provocar pues, arritmias letales como una fibrilación ventricular. ¿Vale? Entonces, siempre que tengáis un paciente con hiperpotasemia, aunque sea leve, hacerle un electrocardiograma, es lo que nos va a indicar cómo está la toxicidad a nivel cardíaco, ¿vale? Y en esos casos incluso tienen que estar con un monitor, ya sea en urgencias, en una UCI o donde sea, pero un monitor porque esas arritmias se pueden producir en poco tiempo. Aquí veis representadas pues cómo sería la evolución de un paciente con hiperpotasemia, ¿no? A la izquierda veis un paciente con un potasio ya de 6,8 en el que las T's, sobre todo pues en precordiales, se ven picudas, ¿vale? Ahí veis en V2, V3, ya eso es un aviso de que el potasio está alto, pero si eso progresa hasta 9, que sería lo siguiente, es un paciente ya con riesgo muy alto de una parada cardíaca. El QRS se ha ensanchado, la T está muy alta, y eso ya puede evolucionar a parada en muy poco tiempo, ¿de acuerdo? A este paciente se le dializó y tras dializarle corrige totalmente las alteraciones, son alteraciones eléctricas transitorias. Las causas, bueno, pues yo creo que tenemos que pensar un poquito en este orden, ¿vale? Más que más frecuente o menos frecuente, es lo que más frecuente tenéis que pensar cuando un paciente en urgencias llega con hiperpotasemia, es decir, primero descartar una insuficiencia renal, ¿vale? O bien crónica o bien aguda. La crónica, como he dicho, lo va a tolerar mejor. Pero luego estarían los fármacos, que son bueno, pues una causa importante. Pero eso, pues, ¿qué fármacos van a ser? Pues ahorradores de potasio, como pueden ser IECAS,
como puede ser espironolactona, otros diuréticos, antiinflamatorios porque han provocado fallo renal, ciclosporina, incluso beta bloqueantes, ¿vale? Siempre buscar fármacos que puedan provocar esas alteraciones, que normalmente no son tan graves, salvo que se asocien varias, como IECAS e insuficiencia renal, ¿vale? La acidosis metabólica, ¿vale? La acidosis metabólica va a provocar también hiperpotasemia, ¿vale? Va a provocar un aumento de potasio que, normalmente corrigiendo la acidosis o la causa, va a compensarse poco a poco, incluso puede haber un déficit de potasio al final. Y bueno, ya otras causas mucho menos frecuentes, como es la insuficiencia suprarrenal, la acidosis tubular o el hipoaldosteronismo, ¿vale? Pero siempre un poco, yo creo que hay que ir descartando por fases, ¿no? A veces van combinados, a veces la insuficiencia renal y los fármacos y la acidosis vienen las tres juntas, ¿no? Y bien, así a nivel resumen, ¿cómo tratar la hiperpotasemia? La leve, bueno, pues normalmente con suspender aportes, suspender también la medicación que lo está produciendo y como mucho resinas orales de intercambio iónico puede valer, ¿vale? O dosis bajas de diuréticos. En la moderada, entre 6,5 y 7,5, que no haya cambios en el electro, vamos a intentar meter ese potasio dentro de las células, pues bueno, con esta pauta que es clásica, que es la de 500 de glucosa al 20 con 15 unidades de insulina, ¿vale? A pasar en una hora, eso va a provocar normalmente una bajada rápida del potasio. Se puede administrar en este caso bicarbonato 1 molar y furosemida, ¿vale? Pues en este caso 40 miligramos, que no 40 gramos, ¿vale? Y en las graves, en las que ya el potasio esté muy elevado o tenga alteraciones eléctricas, evidentemente lo previo nos va a valer, bicarbonato, la insulina, los diuréticos, añadiremos el gluconato cálcico, ¿vale? O cloruro cálcico, que podrían servirnos para estabilizar esas alteraciones cardíacas y proteger de una arritmia inmediata. El salbutamol, ¿vale? Los betagonistas que van también a favorecer esto, que puede ser nebulizado o intravenoso, pero tenemos que por lo menos tener pensado ya o avisar a quien realice la hemodiálisis, de nuevo al nefrólogo, a la UCI, a quien sea, pero es un paciente que como no responda puede ser cuestión de minutos que tenga una parada cardíaca, así que hay que tener preparada un servicio de diálisis digamos rápido. La hipopotasemia, bueno, no va a ser infrecuente, pero también va a ser normalmente un poquito menos preocupante que la hiperpotasemia, ¿de acuerdo? Normalmente vamos a ver estas tres situaciones, que hay un déficit de potasio, ¿por qué? Pues por una falta de aporte. Eso lo vamos a ver en pacientes pues, desnutridos, ¿vale? Donde están los alcohólicos, anoréxicos, o si están ingresados pues porque llevan con sueroterapia varios días y nadie le ha repuesto potasio, ¿no? Que tampoco es infrecuente. En ese caso serían las faltas de aporte. Por una redistribución, digamos, inadecuada del potasio, pues estarían las alcalosis metabólicas, el aporte de insulina, hipotermias avanzadas o beta agonistas, ¿no? Y lo más frecuente serían las pérdidas, es decir, un exceso de pérdidas de potasio que ahí nos serviría pedir un potasio en orina para ver si está elevado o no, y si es a nivel renal, pues lo más frecuente de nuevo serían los diuréticos, sobre todo diuréticos de ASA, como es la furosemida, que es el más aportado en los hospitales. También podría ser una diuresis excesiva por cetoacidosis, que me ha hecho arrastrar mucho potasio en orina, o un hiperaldosteronismo, ¿no? Si las pérdidas no son renales, porque no hay una causa renal, pues ahí nos tenemos que mirar hacia qué lado estamos. Si hay una alcalosis metabólica asociada, pues puede ser un paciente que ha vomitado mucho, que tiene unas pérdidas digestivas por vómitos recurrentes. Y si fuera acidosis, pues al revés, ¿no? Sería una pérdida por diarrea, por laxantes o por fístulas digestivas, ¿no? En este caso siempre eso, buscar, en la historia va a estar casi todo orientado a buscar la causa más frecuente de la hipopotasemia. ¿Qué vamos a ver en un paciente con una hipopotasemia grave? Bueno, pues la aparición clásica sería la onda U después de la onda T, ¿vale? Una onda U que podría ir, como vemos en este caso, podría ir aquí ensanchándose y alargando el QT progresivamente. Si esto avanzara, pues podría empezar a provocar arritmias graves como taquicardias ventriculares o otras arritmias letales como la fibrilación ventricular, ¿de acuerdo? En cuanto al tratamiento, bueno, pues es más sencillo porque simplemente lo que hay que hacer es aportar potasio, ¿vale? En casos leves, digamos por encima de 2,5 y que no tenga ninguna clínica de hipopotasemia, sobre todo en el electro, vale con reponer con comprimidos orales, ¿vale? Que hay varias fórmulas, podría ser el ascorbato, el cloruro potásico, ¿de acuerdo? Y en casos graves, donde ya estaríamos por debajo de estos valores,
o que haya arritmias o cambios eléctricos, tendríamos que reponerlo intravenoso. Se va a reponer normalmente con cloruro potásico, y lo único, tener en cuenta cuando pautéis cloruro potásico en urgencias varias cosas, ¿vale? Cuidado con la concentración, ¿vale? No se puede concentrar mucho porque las vías no lo aguantan de nuevo. Entonces, no superar más o menos, quedaros con esa regla, los 20.000 equivalentes de CLK, ¿vale? Por cada 500 de suero, ¿vale? Salvo que tengas una vía central donde lo puedas infundir de forma más rápida y a la vez no superar el ritmo de infusión de 20 por hora, ¿vale? Puede provocar dolor, flebitis graves, ¿vale? Que duelen mucho, además se nota, cuando un paciente le empiezas a poner potasio de forma muy rápida se va a quejar. Y bueno, por cada ten en cuenta esto también, que por cada mil equivalente de potasio que baja de 3.000 equivalentes litro, hay un déficit entre 200 y 400, es decir, un paciente con 2 de potasio puede tener un déficit brutal y que nos cueste mucho reponerle a niveles normales, ¿vale? O sea que hay que tenerlo en cuenta. Por último, esta breve diapositiva sobre otras alteraciones iónicas, que son más infrecuentes y bueno, en la que nos vamos a fijar un poquito menos, pero que tengáis también en mente que pueden existir. Las alteraciones del calcio, ¿vale? La hipercalcemia, sobre todo, ¿dónde lo vamos a ver? Pues en tumorales, ¿vale? En pacientes, el clásico es el paciente con mieloma múltiple o con lesiones blásticas de un tumor de próstata, ¿vale? Que sobre todo va a tener clínica pues, neurológica, de estupor, debilidad muscular, alteraciones gastrointestinales y bueno, normalmente hidratando con diuréticos va a mejorar. También hay otras opciones como la calcitonina o los bifosfonatos, ¿vale? La hipocalcemia, bueno, pensadlo siempre en alguien que llegue con alteraciones neuromusculares, con parestesias, tetanias, sobre todo si se ha operado pues, del tiroides recientemente. ¿Por qué? Porque han podido tener, normalmente eso se vigila, pero puede haber casos donde se han, digamos, resecado las paratiroides y de repente no se produce el calcio suficiente. También desnutrición severa, pancreatitis por secuestro de calcio, ¿no? Y los signos clásicos, los de Bostek y Trousseau, donde ahí, bueno, pues son casos ya de tetania avanzada, ¿vale? En este caso, pues nada, infundir gluconato o cloruro cálcico en estos casos graves. Y bueno, una palabrita solo de la hipomagnesemia, ¿vale? Que bueno, se ve menos frecuente, se ven pacientes, bueno, pues con pérdidas digestivas hablo ya de pacientes con diarreas crónicas, fístulas con alto débito, alcoholismo y desnutrición importantes. Y en este caso simplemente recordar que la hipomagnesemia se puede asociar a la taquicardia ventricular polimorfa o una torsada de puntas, ¿de acuerdo? En esos casos habría que hacer una reposición, evidentemente monitorizar, avisar a la UCI en ese caso y reponer a nivel intravenoso, ¿vale? Esto es una taquicardia ventricular polimorfa para que no se os olvide la imagen, ¿vale? Si yo veo esto me voy rápido a ponerle una ampolla de magnesio, ¿vale? Y luego ya lo pediré, pero por lo menos es muy, muy típico, ¿no? Y no se ve mucho, pero sí que no se os puede olvidar. Entonces, bueno, muy en resumen de los iones, simplemente, de nuevo, si no sé por qué se está produciendo el problema, no lo puedo solucionar, ¿vale? Variaremos el tratamiento según esto, pero en el caso de los iones, sobre todo en el caso del sodio, la reposición debe ser muy cuidadosa. Si me paso, puede ser peor la solución que estoy dando que el problema con el que venía, y son pacientes que aunque estén bien, esa reposición se tiene que hacer muy cercana y tienen que estar monitorizados para eso. Yo le tengo que hacer analíticas frecuentes o tienen que estar en una UCI para que esa reposición sea la adecuada. Y con esto terminaríamos pues, la parte de las alteraciones tiroelectrolíticas.